Estamos acá nuevamente ante una nueva emisión de Riachuelo Ya. Gracias a ucrweb.com.ar que nos permite este valioso espacio y a un conjunto de personas físicas, estamos en un espacio virtual, pero hay un conjunto de personas físicas que nos posibilitan esto. El director general Julio Fernández Cortés, el director técnico Javier Lizarralde, el productor general Arturo Cavallo y quien está acá en el piso, el técnico Charlie Spinetta, que nos permite salir al aire sin inconvenientes. Bueno, en esta nueva emisión, trabajando lo más propositivamente posible con este objetivo muy difícil, como es recomponer la cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy nos visita un profesional del derecho del medio ambiente, que es el doctor Andrés Napoli. Si bien vamos a tener una hora acá para hablar con él una hora que en televisión o en radio es muchísimo, pero hablar con Andrés una hora de este tema es nada. Con lo cual, a lo mejor si tengamos la suerte de poder hablar con él en más de una emisión. Pero bueno, Andrés Napoli, tengo que decir en principio que forma parte del cuerpo colegiado, del cual también tengo el gusto de participar. Esto desde el 8 de julio del 2008, ya son 8 años. Pero bueno, quiero decir de Andrés que también él es un académico, es un referente importante en el tema, ha escrito muchísimos artículos, y es también magíster en Derecho Ambiental, es docente de varios posgrados, es director de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho UBA. Tiene un currículum muy importante, muy extenso, y sobre todo lo que tiene, que es muy joven, todavía tiene muchos capítulos por escribir, y yo creo que los más importantes, es importante hoy, y yo creo que es muy importante lo que en el futuro nos puede mostrar Andrés Napoli desde su profesión y desde su conocimiento. Yo tengo el gusto de participar y de conocerlo hace ya 15 años. 8 años que estamos en el cuerpo colegiado que ha nombrado la Corte Suprema de Justicia. Pero mucho antes, nosotros hemos puesto como Asociación Vecinos de la Boca, hemos dado ingreso en el 2002 una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya viene, bueno, no voy a hacer la historia de esa hora, pero desde ese momento y desde antes ya veníamos hablando con la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, donde Andrés Napoli, el doctor Andrés Napoli, es director ejecutivo hoy. Y ya veníamos hablando con la Fundación y veníamos hablando con otros, no le encontrábamos la punta a esto. Bueno, pero siempre hemos tratado de encontrar caminos y seguimos encontrando caminos, porque a pesar de las muchas respuestas que hasta hoy hemos encontrado en distintas instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, 2 jueces federales, Auditoría General de la Nación, que entre paréntesis, Auditoría General de la Nación, bueno, ustedes saben que hemos tenido una muy buena relación con el doctor Leandro Despuy, que caducó su mandato, fue reemplazado, después, bueno, el reemplazante fue removido, y hoy, si no me equivoco, muy probablemente esté asumiendo el contador Oscar Lamberto, santafesino, que durante 10 años fue auditor, dejó la auditoría y bueno, ahora ya fue designado por el Partido Peronista para hacerse cargo de la Defensoría, de la Auditoría General de la Nación. Y tengo entendido que hoy, si estaba el acuerdo del presidente de diputados y el presidente de senadores, a lo mejor hoy podía estar jurando. Bueno, es otra institución, la Auditoría General de la Nación, que también está aportando mucho a esto. En toda esta historia que la estamos transitando junto con Andrés, hoy tengo el gusto, el honor de que haya aceptado esta invitación para seguir acá tratando de aportar a este objetivo un poco de historia, un poco de presente y a ver si aportamos al futuro inmediato, que nosotros lo que queremos es la solución realmente de esto. Lo único que nos interesa es actuar constructivamente en bien del objetivo y tratando de hacer la solución. Andrés, hoy es tu hora, aprovechémosla con tu maestría y tratemos de sacar el provecho a esta primera hora que hacemos
lo más posible. Te escucho. Bueno, gracias por la invitación, Alfredo. Muy generoso con tus palabras. Por supuesto, lo primero es felicitarte también por esta iniciativa, un espacio importante, aprovechando los medios digitales, aprovechando los medios de comunicación, las nuevas formas de comunicación, para tratar de que este tema, que es una problemática muy vigente, muy actual, sea también reconocida al mismo nivel del problema, ¿no es cierto? Argentina tiene una situación bien crítica en muchos temas ambientales en el país, siendo un país tan extenso, tan rico en recursos naturales, tan rico en clima, tan diverso. Tiene situaciones problemáticas graves. El riachuelo es, desde el punto de vista ambiental, lo hemos dicho siempre, desde que nos conocemos ya, el problema ambiental, socioambiental más crítico del país. Igualmente desatendido, ¿no es cierto? Es decir, ha tenido que ser la obra de un conjunto de vecinos en donde vos has ejercido un liderazgo enorme, tanto en la parte previa como en la presentación de la demanda ante la Corte, para que el caso, más allá de que, digamos, la problemática que encierra, haya tenido que ser atendido recién por un tribunal de justicia, que le tiene que decir al Estado que se tiene que ocupar de qué, de la situación más crítica socioambiental del país, porque el Estado no es capaz, en sus dimensiones diversas, de llevar adelante esta situación, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cuenca interjurisdiccional en un país federal, en donde los ríos dividen jurisdicciones, por lo cual existe la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, por la multiplicidad de acciones que tiene, que debe hacerse cargo de llevar adelante los destinos de esa cuenca, y que históricamente lo desatendieron, absolutamente de esa forma. Entonces ha tenido que venir a hacer la justicia la que le ha dicho, señores, tienen que hacer lo que tienen que hacer, es decir, atender la problemática del riachuelo, y en esto, bien lo decís, tenés una historia larga, promoviste una denuncia con la Asociación Vecinos de La Boca ante la Auditoría General de la Nación, ante el Defensor del Pueblo, que fue fruto de 2 informes importantes que llevaron, digamos, fueron juntando los antecedentes para que en algún momento determinado, las situaciones dadas, una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia atendiera esta problemática del riachuelo. Pero como decimos siempre, ese es el inicio del problema, ese es el punto de partida. Que la Corte atienda el tema significa llama la atención sobre el tema, lo pone en la mesa, lo pone dentro de la agenda pública. Ahora bien, ni la Asociación Vecinos de La Boca, ni las organizaciones no gubernamentales, ni el Defensor del Pueblo, ni nadie va a pedir una sentencia para colgarla en una pared. Nosotros pedimos soluciones a la problemática del riachuelo. Entonces, la sentencia y la intervención de la Corte es el principio del camino. Y lo que tenemos que recorrer hoy es el camino de las soluciones. Un camino muy dificultoso, muy lleno de, digamos, de problemas generales. Estamos hablando de un tema social y ambiental, económico, de salud. ¿Cuántos problemas encierra la situación del riachuelo, ¿no? Siempre decimos que el río es un enhebrador de problemas. Están los problemas del el curso de agua, el agua que no es agua, el agua que es cloaca, el agua que es efluentes industriales, pero todo eso va acompañado de la situación de la gente que vive en sus bordes, de la situación de la población más carenciada, con menores recursos, que viven exactamente en el borde del río, que tiene problemas de salud, que tiene problemas económicos, que tiene problemas de acceso a la vivienda, acceso al agua potable. Están los problemas de las industrias que vierten los efluentes al río y que no generan las condiciones para mejorar esa situación. Y está, por supuesto, la problemática de la gobernabilidad de la cuenca. Vale decir, nos llenamos la boca cada tanto haciendo un paseíto en el bote por el río, pero no generamos las soluciones. Y entonces estamos con una sentencia de la Corte del año 2008 intentando que las soluciones lleguen. Esto es un poco la cuestión, el desafío que tenemos desde hace mucho tiempo y que, como hemos dicho, no vamos a abandonar esta tarea. Es decir, más allá de las condiciones en las cuales estamos llevando adelante este tema, con prácticamente muy poco financiamiento, con conseguir apoyo de este tipo es muy difícil. Estamos hablando de una tarea de controlar lo que tiene que hacer el Estado Nacional y los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Es difícil en ese sentido tener apoyos para llevar adelante la tarea, pero sabemos que no es una tarea que se cumple en 1 o en 2 años. Siempre decimos, los temas ambientales son como una maratón. No son carreras ni de 100 metros, ni de 1000 metros, ni de 10.000 metros. Son maratones. Hay que trabajarlas en el tiempo porque no se pueden solucionar hoy. Y si se solucionan hoy, se abandonan mañana, vuelven a empezar los problemas. Entonces hay que tener persistencia, consistencia y mucha convicción para llevar adelante estos temas. Es un tema político, ¿no es cierto, Andrés? Si bien lo estamos
empujando desde el punto de vista jurídico con vos y con tantos abogados que nos están ayudando en esto, pero la solución es eminentemente política. Hemos recurrido a la justicia como herramienta adicional porque la política no nos daba respuesta. Pero ahora estamos, si bien hemos llegado a la instancia máxima de la justicia y la Corte Suprema ha puesto en juego su prestigio y hay en juego el prestigio de 2 jueces federales, aún así seguimos sin respuesta y los caminos que los seguimos buscando se nos estrechan y los tiempos se van acabando porque acá está en juego la salud de la gente. No estamos en una causa donde hay que terminar un edificio y si lo terminamos en 6 meses o en 1 año o en 2, podrá haber un perjuicio financiero, económico en alguna persona, en los inversores o en el quien ha comprado ese bien, pero acá está en juego la salud de la gente. Sabemos que hay chiquitos que están muriendo muy tempranamente en la cuenca y sabemos que los abuelos también están teniendo una muerte temprana. La expectativa de vida es muy baja en la cuenca Matanza-Rachuelo. Entonces acá el esquivar la política, esta tremenda responsabilidad, tiene un costo social, un costo humano impresionante. Realmente la justicia terrena la política no nos está dando la solución, la justicia terrena no nos está dando la solución. Cada vez más nos estamos dirigiendo un poco a la justicia divina, pero mientras estemos acá, nosotros vamos a seguir tratando de empujar, ¿no es cierto, Andrés, como lo has dicho recién, tanto a la política como a la justicia? La pregunta es, ¿por qué este romance que ahora estamos teniendo? Porque tenemos un nuevo presidente en Acumar con las 3 jurisdicciones políticamente alineadas, porque siempre ha sido una excusa que Ciudad ha tenido una postura, bueno, ha estado el macrismo, el PRO, pero ahora tenemos las 3 jurisdicciones que no nos pueden decir, no, ciudad y provincia y nación. Esa fue una gran esperanza. Sabemos que Acumar ha cambiado en estos 8 meses, creo que cambió 5 veces el organigrama. Ahora creo que tenemos un presidente estable, una persona muy, muy correcta, muy afable, un profesional reconocido también. Estamos teniendo un romance inicio, como toda escoba nueva barre bien, ¿no es cierto? Este nuevo presidente, estamos otra vez teniendo mucha esperanza en esto, pero bueno, en este momento estamos con un PISA, ¿no? Un plan integral de saneamiento ambiental que lo ha presentado Acumar, está en danzas, que lo tiene que ver el juez, lo tenemos que ver en el cuerpo colegiado, lo tienen que ver ellos. Un plan, Andrés, que estamos en un entorno donde no se cumple la Constitución, no se cumple el fallo de la Corte, un plan que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, supongo que con el mismo entusiasmo lo habrá hecho también, lo habrá corregido el plan del 2010, que es el que termina de corregir Acumar, pero a los que hace mucho que estamos en esto, qué confianza, porque el plan es muy bueno, seguimos escribiendo cosas muy interesantes, el tema está, ¿quién nos da la confianza a la gente de que ese plan se va a cumplir, de que la justicia, la Corte y los jueces federales van a hacer que ese plan se cumpla, que los plazos, un poco si nos podemos meter en ese tema y después vamos matizando con otras cosas, ¿no, Andrés? Pero eso creo que es un poco el meollo de todo esto. Sí, yo creo que hemos mencionado varios temas, ¿no? La necesidad de tener un respaldo político en las decisiones, la necesidad de cumplimiento de un plan integral de saneamiento, y en todo siempre hemos hablado de las personas. Yo creo que el Riachuelo y cualquier desafío que exista en este tipo de temas demanda de instituciones sólidas. Pues yo digo, digamos, si uno analiza la política ambiental de la Argentina, tiene una multiplicidad de temas, tiene los problemas de la contaminación del agua como esto, pero tenemos los problemas de la megaminería, tenemos la situación de los bosques, tenemos las cuestiones que involucran el cambio climático, el avance de la frontera agropecuaria, es decir, ¿cuántos temas hay? La pregunta es cómo llevamos adelante el tratamiento de esos conflictos, el tratamiento de esas cuestiones.
acá, y inicialmente se estableció, a poco de andar en el caso de la Corte, la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es un gran desafío y muy interesante. Se eligió un modelo, creo que es interesante que nosotros le recordemos a la gente que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo tripartito, conformado por 2 representantes por la provincia de Buenos Aires, 2 por la Ciudad de Buenos Aires, 2 por el Estado Nacional, y en donde el Estado Nacional tiene mayoría, digamos, por voto doble de parte del presidente del organismo. En cierta forma eso es entendible, porque también es cierto que es el que mayor cantidad de recursos le aporta a la Autoridad de la Cuenca. Pero en ese organismo tiene que establecer políticas digamos, de largo plazo y de coordinación entre 3 jurisdicciones. No nos olvidemos nunca que Argentina es un país federal y los recursos naturales corresponden a las provincias, por lo tanto hay que establecer acciones de coordinación. Eso ha sido muy complejo llevar adelante, como mencionaste bien, durante todo el tiempo que pasó, y desde la creación de la CUMAR hubo un enfrentamiento bastante patente entre la ciudad de Buenos Aires, básicamente entre el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente teniendo como territorio de enfrentamiento lo que son los asentamientos, las villas, las villas de emergencia, los asentamientos poblacionales, porque ahí donde se tensionaba la cuestión política, y lamentablemente ese enfrentamiento, lejos de arrojar buenos resultados, arrojó malos resultados. Es decir, no se ha avanzado ni siquiera sustancialmente en la relocalización de personas que viven en el borde del riachuelo. En este sentido, uno de los temas que hay que hacer, recordarle a toda la gente que nos mira, es relocalizar un conjunto inicialmente y urgentemente de 3.200 familias que viven en el borde del riachuelo, principalmente del lado de la ciudad de Buenos Aires, en donde es más denso la población que vive cerca, y está ahí, por ejemplo, la Villa 21-24, pero en eso se ha avanzado solamente el 35 o el 40%. Precisamente, ¿por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires no tiene tierra como para relocalizar personas en proximidad de donde viven. Entonces, toda una situación problemática que se llevó adelante con la negociación, digamos, que planteó la gente que vive en los asentamientos, y se está intentando llevar adelante. Hoy, como bien lo decía Alfredo, tenemos 3 jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, provincia y Estado Nacional, que tienen un mismo color político. Eso a priori nos debería decir hoy que hay un camino allanado, es decir, el camino del enfrentamiento político aparentemente debería estar despejado, porque las 3 jurisdicciones deberían ir en la misma línea. Pero bien, desde que se creó, asumieron las nuevas autoridades de la Autoridad de la Cuenca en diciembre del año pasado. Esto no ha sido así. Ha habido enfrentamientos enormes entre la ciudad y el Estado Nacional. Entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y parece increíble que estas cuestiones sigan avanzando y tienen que ver con problemas internos políticos. Y entonces, ahí es donde tenemos que tener que mirar, tenemos que tener una mirada de fortalecer institucionalmente a la Autoridad de la Cuenca. Entonces la Autoridad de Cuenca tiene que ser un organismo claramente que ejecute las políticas, pero que al mismo tiempo tenga un sustento técnico e institucional para poder implementarlas. Si no, vamos a tener multiplicidad de planes y muy poca implementación. Pues bien, ahora se ha presentado el nuevo Plan Integral de Saneamiento, que nosotros creemos que es una herramienta central para gestionar cualquier recurso natural. Tiene que tener un plan. Dentro de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Plan Integral de Saneamiento era un plan presentado en el año 2010 que no tenía nada que ver con las políticas que llevaba la CUMAR adelante, y ahora se ha presentado uno nuevo. En ese sentido, el plan, creo que lo podemos ver rápidamente, hace mucho foco en el control de la contaminación industrial, un tema que siempre te ha preocupado muchísimo y con buena razón. Una de las 3 fuentes de contaminación que tiene el riachuelo es la contaminación industrial. La otra es la cuestión cloacal y la tercera son los basurales a cielo abierto. Esos 3 temas son los temas núcleos, los temas donde uno debería ir a buscar, digamos, las soluciones principales. Este plan hace mucho foco en el tema de las industrias, hace bastante foco en el tema de lo que tiene que ver con las obras de infraestructura para controlar los efluentes cloacales. Tenemos que tener en cuenta hoy que el riachuelo es prácticamente una cloaca a cielo abierto, un lugar en el cual tanto todo lo que son los servicios, la falta de servicios sanitarios, como las industrias descargan todo en el río, porque el río es como un gran receptor, que además es gratuito, pero entre comillas, porque la gratuidad la terminamos pagando entre todos, en la cuestión de la salud, en el impacto, en lo que significa la contaminación de los recursos naturales y en el deterioro que tiene ese espacio de la cuenca. Por lo cual, la idea es cambiar el concepto. El río ya no puede ser un receptor de residuos y de desechos que le tiramos, sino que tiene que ser un espacio claramente, digamos, de integración, un espacio de recuperación, un espacio que nos permita pensar en un riachuelo con una proyección distinta, fuente de vida, ¿no es cierto?, y de producción y trabajo. En esto que estás hablando, Andrés, por ejemplo, en lo cloacal, a principios de este año sabemos que se dio inicio a una obra de infraestructura importantísima, 840 millones de dólares. Es el conducto lateral margen izquierdo, que nace allá en el inicio de lo que es
riachuelo, ¿no? El límite con la provincia, y llega desde Puente de la Noria hasta La Boca. Eso va a detener bastante los líquidos cloacales. Ahora, los vertidos industriales, que ahora se habla de que son 220 empresas, las últimas declaraciones que hizo el presidente Julio Torti, 220 empresas responsables del 90% de la contaminación. Nosotros cuando empezamos en esto, vos recordarás, nos decían que eran 100 las empresas 50 las responsables del 80% de la contaminación. 50, 100, bueno, 220. Nunca supimos bien cuáles son, creo que todavía no conocemos las 220 cuáles son. Pero además, con estas resoluciones, que son las que permiten un determinado vertido volcado de las industrias a la cuenca, al riachuelo, que han sido muy criticadas, que sabemos que tienen que ser ayornadas, que el presidente y Acumar, las nuevas autoridades, dijeron que las van a ayornar, pero no sabemos el cómo, ni el cuánto, ni cuál va a ser el grado de progresividad. Después viene si las van a cumplir o no las van a cumplir. Entonces, Andrés, ¿a vos te parece tu expectativa respecto al cambio de estas resoluciones, la progresividad, el nivel de exigencia que van a tener, porque que los cambien, como nos han dicho, pero no nos han dicho cuál va a ser el nivel de exigencia? ¿A vos te parece que van a ser exigentes estas nuevas autoridades, que le van a poner el cascabel al gato realmente, a los gatos que tenemos ahí, las empresas que son las que contaminan? ¿O va a ser otra vez un maquillaje que se va a hacer con las empresas, un pequeño cambio, una promesa futuro? Vamos a seguir pateando la pelota para adelante. Yo, que tengo unos cuantos años más que vos, no lo voy a escribir, vos a lo mejor sí vas a ser siendo testigo de esto, ojalá que no sé, que puedas ver, pero ¿cómo hoy, Andrés, cómo lo ves hoy, la expectativa? Vos sos un conocedor y olfateás muy bien estas cosas. ¿Cómo ves este presente, un presente inmediato, ¿no? Sobre todo con las industrias, tan difícil? En primer lugar, me parece que uno, para mirar lo que está pasando en el presente, tiene que tratar de ver qué hay por detrás, es decir, qué fundamentos hay. Hoy la nueva autoridades de la Acumar nos han presentado un plan integral de saneamiento que prácticamente tiene su foco principal en su mayor cantidad de acciones en el control de las industrias. Ellos han tomado como base la información que existe en la autoridad de la cuenca para determinar que más o menos unas 200 industrias son las responsables de la gran masa contaminante que tiene el río, por lo cual, digamos, uno debería abrir un crédito en ese sentido para ver cuáles son los planes que van a plantear, pero siempre hemos dicho que cualquier medida de control industrial tiene que llevarse adelante necesariamente con un cambio de legislación y con un cambio de los parámetros que se les permite verter a las empresas. Hoy a las empresas tienen parámetros de vertido que son sumamente permisibles en relación a la capacidad de absorción que tiene el río. Esto es lo que hay que decir, porque si bien es cierto que la legislación en el riachuelo cambió, pero no cambió de manera adecuada al río. El río hoy se comporta, por los estudios hidrométricos que hay, como un estanque, como un estuario, vale decir, es un espacio en el cual hay poco escurrimiento del agua, en el cual el río actúa con marea creciente y decreciente según el empuje que le genera el río de la Plata, y entonces las posibilidades de recibir contaminante que tiene el río son muy bajas en relación a cualquier otra cuenca hídrica, tanto del mundo como de la Argentina. Es decir, el río es un río de llanura, es un río de estuario, es un río que tiene necesariamente que tener un control de la contaminación y de la cantidad de componentes contaminantes que se le vierten muy fuertes. Para eso hay que cambiar la legislación. ¿Por qué dijimos que cambiar la legislación? Porque los parámetros son muy permisibles, porque se permiten tirar muchos vertidos al agua, y porque en la medida en que se sigan tirando estos vertidos al agua no va a haber plan de reconversión que funcione. Es decir, yo puedo cambiar toda mi industria para adecuarla a los vertidos, a la legislación que existe hoy, y al final del día, al final del ciclo, el resultado va a ser el mismo. Porque el punto es la legislación está tomada, está hecha desde lo que necesitan las industrias y no desde lo que necesita el río. Pero este río es tan complejo y tan, digamos, de poca expansión, que necesita, digamos, ir mucho más allá de eso, y entonces necesitamos mirar, cuando construyamos legislación, mirar cuáles son las necesidades del río hacia las industrias, no podemos hacerlo al revés. Entonces hay que cambiar el parámetro, hay que cambiar la cabeza. Este es un elemento que venimos trabajando hace mucho tiempo, ya inclusive la Corte en el año 2012 ya puso el acento sobre eso, después que ustedes hicieron un magnífico trabajo con Raúl Estrada Oyuela y todo el equipo de la Asociación de Vecinos de La Boca al presentar esa información.
y entonces estamos esperando que se cambien las resoluciones de vertido. Este tema, que parece declarativo, es un tema importantísimo, porque al cambiar las resoluciones de vertido hay que readecuar un montón de procesos industriales. Eso significa plata, significa recursos, y es algo que las industrias no están dispuestas a poner. Entonces ahí es donde vamos a ver y vamos a verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. El plan integral que nos han presentado se basa en el cambio de las resoluciones de vertidos. Entonces, si nosotros vemos que se empieza a controlar las industrias y las resoluciones de vertido no cambian, vamos a tener una deficiencia fuerte del plan, y eso lo vamos a saber en breve tiempo. Yo hoy abriría un crédito, lo abriría de acá a fin de año, me parece que es el tiempo que se necesita, y a partir de ahí tendremos una evaluación concreta de lo que va a suceder. Pero el punto crítico acá es ver qué hacemos con las industrias y llamar la atención sobre un tema. Cuando hablamos de industrias en la cuenca Matanza-Riachuelo, lamentablemente no estamos hablando de grandes industrias, estamos hablando básicamente de pequeñas y medianas empresas, en donde el Estado tiene que tener una política proactiva. ¿Esto qué significa? Que a las empresas hay que ayudarlas a cumplir, comprometerlas y establecer un sistema de que yo te ayudo, yo te guío, te doy financiamiento, te apoyo, pero si vos me incumplís, voy a ser sumamente severo con tu situación industrial. Entonces eso tiene que quedar en claro, y entonces acá viene un tema que venimos hablando recurrentemente. Los industriales y el sector privado no han estado nunca en la mesa. Son parte del problema y nunca han sentido parte de la solución. Y nunca nadie quiere aparecer, porque yo he hablado con los privados, nunca nadie se quiere sentar. Ninguno quiere ser señalado como el primer contaminador. Pues bien, se van a tener que sentar, porque si no, me parece que vamos a ir por caminos complicados. Es el poder, el poder oculto, ¿no, Andrés? Nosotros damos la cara, estamos acá, estamos donde nos convocan, estamos en el cuerpo colegiado, estamos ante la corte, ante los jueces, pero el poder oculto, porque yo acá hay alguien, yo siempre digo, ¿quién es el que manda? Vos sabés que estamos a veces en reuniones, incluso en el juzgado, y cuando nos toca estar, por ejemplo, con alguien muy poderoso como es el polo petroquímico, el puerto, realmente yo a veces estoy en esas mesas y no sé si el poder lo tiene el juzgado o el poder está en el poder económico, ¿no? Se manejan con tal autoridad y niegan a veces la autoridad de la mesa, que realmente me conmueve. Pero nosotros tenemos cosas para hacer. Yo, por ejemplo, hoy estamos hablando, en este programa, estamos hablando de 220 empresas. Yo creo que en 2 o 3 semanas más nosotros tenemos que poner acá atrás el nombre de las 220 empresas y empezar a georreferenciarle, decirle, señor, esta empresa está en tal lugar, y hay que empezar a llamar la atención sobre esa ustedes cuestión. tienen una buena herramienta para georreferenciar esto. Nosotros tenemos una herramienta, exactamente. Explícalo. Nosotros tenemos una herramienta, la hemos construido junto con los vecinos de la cuenca, porque nosotros creemos que, digamos, la contaminación, que es un fenómeno oculto, hay que empezar a mostrarla como se pueda mostrar. Y nosotros lo que hacemos es la mostramos de 2 dimensiones. Una, con la información que nos da el Estado, por ejemplo, publicando el listado de las industrias. Ahora vamos a actualizar con este nuevo listado, que va a ser presentado ante el juzgado, y yo voy a pedir autorización, nos vamos a pedir autorización para difundirlo, donde vamos a ponerlo en un mapa para que se pueda ver exactamente en el lugar qué hace, qué produce, cuáles son sus efluentes, cuáles son las afectaciones. Y también utilizamos esta herramienta, vuelvo a repetir, se llama ¿Qué pasa Riachuelo? Está en web, www.quepasariachuelo.org.ar, y ahí también los vecinos nos están contando qué está pasando en sus barrios, porque el problema de la cuenca es que es una cuenca muy grande, es una cuenca que mide 2.200 kilómetros cuadrados, tenemos problemas en La Boca, en Dock Sud, en Avellaneda, pero tenemos problemas en San Vicente, tenemos problemas en Las Heras, tenemos problemas en Loma de Zamora, y muchas veces los temas que pasan en los barrios, en las barriadas de la provincia, por ejemplo, muchas veces ni siquiera tienen relación con la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo y son directamente relacionadas. Entonces lo que nosotros queremos hacer con esto es darle escala. Todo ese espacio territorial tiene claramente mismas problemáticas y misma escala, y hay que mostrarlo de esa forma. Yo creo que, siempre digo, ¿no? Argentina tiene pocas políticas ambientales, pero quizás te diría que la más fuerte que tiene, pese a todas las críticas que nosotros tenemos, es la del Matanza-Riachuelo, porque es como una suerte de organismo paralelo al Ministerio del Medio Ambiente. La CUMAR tiene 450, 500 millones de pesos por año de presupuesto, ejecuta presupuestos por 800 millones de dólares, como por ejemplo el Plan Integral para el control de la contaminación cloacal, y es un organismo muy potente, y es un organismo que tiene además territorio para trabajar.
No muchos organismos ambientales tienen mucho territorio para trabajar. Este organismo, que es la ACUMAR, tiene un territorio multijurisdiccional para trabajar, que además es el corazón de la área metropolitana de Buenos Aires, y en donde claramente se conjugan todas las problemáticas críticas en ese sentido. Así que veamos la potencia que tiene. ¿Qué sensación te produce que teniendo todo ese territorio tiene tantos empleados? Yo realmente, es algo que no lo entiendo, lo insisto, lo repito, porque ojalá pueda tener, no sé, 2.000 empleados, pero que sean eficientes y que en la cuenca haya otro tanto trabajando para la salud de la gente, para la vivienda de la gente, para el bienestar de la gente. Pero Andrés, creo que hay 800 personas trabajando en ACUMAR y en el territorio están haciendo la limpieza del espejo de agua, que quien lo hace eficientemente no es de ACUMAR, es del gobierno de la ciudad. ACUMAR hace algo con algunas cooperativas, con terraplenes, pero no hay prácticamente gente trabajando en el territorio. Entonces, ACUMAR tiene territorio. ¿Para qué tiene el territorio? No vemos que esté trabajando productivamente y eficientemente en el territorio. No estamos viendo que trabajan eficientemente en el territorio. No estamos viendo que trabajan eficientemente, porque comparto que el PISA se refiere mucho, hace mucho hincapié en la contaminación industrial. Lo dice también, en cuantas reuniones tuvimos, que el objetivo de este presidente que acaba de asumir es directamente tratar de dejar una ACUMAR con un control industrial mucho más eficiente. Pero hasta ahora han sido palabras. Yo sigo preguntando, estas resoluciones que regulan los vertidos, ¿cuándo vamos a tener conocimiento? ¿Vos tenés cuándo vamos a tener conocimiento de esas resoluciones y cuál va a ser la progresividad? Que nosotros como sociedad, las industrias sepan que este año, por ejemplo, el cromo tendrá que ser, no sé, 5, que el otro año va a ser 4, 3. Las empresas necesitan saber la progresividad descendiente. Nosotros como sociedad, ¿hay alguna expectativa en este? Porque eso es el punto serio, ¿no? Que las resoluciones, como decís, cambiar la legislación y después que se cumpla, ¿no? Pero ¿cuál es tu expectativa respecto al cambio de las resoluciones? Sí. Tema central. Sí, digamos, a ver, me quedaría, en principio mencionaste el tema de la cuestión de la gente que trabaja en ACUMAR. Yo creo que haría una distinción, ¿no? Creo que la ACUMAR tiene gente muy valiosa que trabaja dentro, tiene profesionales, tiene gente muy motivada, y gente que trabaja pese a la desmotivación que muchas veces tiene el Estado y le pone una impronta muy personal. Creo que ahí hay que rescatar esto. Quizás lo que está faltando es una conjunción entre esa motivación y los objetivos y el cumplimiento de esos objetivos. Creo que la ACUMAR ha sido un organismo que lamentablemente no ha podido mostrar o no ha podido cumplir con ciertos objetivos, con lo cual la gente tendemos a pensar que o que no trabaja o que trabaja mal, y la misma gente no termina de consolidar digamos, que su trabajo sea exitoso. Yo creo que en ese sentido también le abro un crédito, porque conozco mucha gente que trabaja en la ACUMAR, conozco mucha gente nueva que ha ingresado a la ACUMAR con buenos antecedentes, y me parece que ahí también hay que encontrar un espacio, digamos, para ver que esa gente pueda desarrollar su sabiduría y su conocimiento. Por el tema de las resoluciones, yo creo que ya hablamos, digamos, creo que estamos en perspectiva de lograr algún resultado en este tiempo. Pero me parece que lo importante es saber que ACUMAR tiene un desafío enorme, ¿no es cierto? Y que ACUMAR tiene que trabajar. A ver, si uno mira cuál es el desafío que tiene la ACUMAR, tiene una multiplicidad de temas. Por un lado, tiene que poner en marcha un plan integral de saneamiento con temas técnicos. Tiene que desarrollar líneas técnicas. Por ejemplo, decirle a las industrias cómo se tienen que comportar y qué expectativas tienen que tener. Por el otro lado, tiene que lidiar con un monstruo importante, esto dicho en términos digamos, positivo, monstruo entre comillas, que es AISA, ¿no es cierto? Es Agua y Saneamiento, que es el organismo principal, digamos, de prestación de servicios de agua y cloaca en la cuenca, que ahora está expandiendo su área de cobertura prácticamente a todo lo que era el área de ABSA, por lo cual la gran empresa de agua y saneamiento de toda el área metropolitana, tanto del sur, norte como en todos lados, es AISA. Y AISA tiene bajo su custodia el llevar adelante la ejecución de la obra del colector margen izquierdo, que es el que va a permitir que la cloaca que hoy vierte libremente al riachuelo se ingrese dentro de un sistema y sea expulsado unos 10 o 12 kilómetros adentro del Río de la Plata una vez que pase por una planta de tratamiento que va a estar en el DOC Sur. Pretratamiento que va a estar en el DOC Sur.
Esa planta, eso es un desafío mayúsculo, eso lo debe controlar el ACUMAR. El ACUMAR tiene que controlar qué es lo que está haciendo AISA en ese sentido. Y el ACUMAR también tiene que lidiar con los intendentes del área metropolitana de Buenos Aires. No nos olvidemos los intendentes, porque ¿por qué decimos no nos olvidemos? Son 14 municipios del área metropolitana de Buenos Aires, más la ciudad de Buenos Aires, en el cual lo que pasa en el territorio pasa en los municipios. Es decir, si yo desde la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo digo, vamos a establecer un sistema de reordenamiento de las industrias de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y en los territorios de los municipios me empiezan a habilitar industria, o no me controlan las industrias, o me cambian los planes de, digamos, de planeamiento urbano, los códigos de planeamiento urbano, y me permiten actividades que yo no quiero que se realicen en la cuenca, estamos en un problema mayúsculo. Entonces veamos la multiplicidad de dimensiones que tiene la autoridad, cuánto tiene que coordinar y cómo tiene que llevar adelante. ¿Para qué? Para hacer que la situación del Riachuelo, que está tan crítica hoy, con prácticas arraigadas ya en 200 años, de descontrol y de actividades realmente libradas al azar en la cuenca, puedan caminar por un destino que permitan sanear al río y que nos hagan saber que esa situación que hoy tenemos en el río, que yo siempre la digo, es una situación del siglo XIX, aunque XVIII, en algunos casos, cambie sustancialmente en esta realidad actual, porque hoy en día estas cuencas contaminadas no existen en muchos lugares del mundo. Existen en África, existen en algunos lugares de Asia, en algunos lugares de China, y existen en Brasil con mucho trabajo para integrar, para permitir el saneamiento. Y nosotros tenemos una situación similar a eso, que yo diría que ya no debe ser. El Tieté, con el Tieté hay muchísimos esfuerzos, es una cuenca totalmente diferente, una cuenca hiperindustrializada. Cuando estamos hablando de industrias de gran volumen, no son las industrias que tenemos acá, con muchísimas situaciones, digamos, muy distintas que Argentina. Yo la he conocido, la cuenca del Tieté, y no se puede comparar prácticamente a Riachuelo. Pero la situación de Riachuelo es similar a algunos ríos poblados de África o de Asia, fundamentalmente, sobre todo en la zona de China, etcétera. No hay otros ríos así. Andrés, hablamos, vos bien decís, hay que seguir ayudando al fortalecimiento institucional de ACUMAR. Yo lo que ya te digo, o sea, conocemos mucha gente, pero absolutamente valiosa, y lo que yo digo que sí, bueno, que a la gente valiosa le den el lugar, le den la responsabilidad, le den el mérito que también tienen, ¿no? Y que no, porque sabemos, me consta que hay gente valiosa que no le están dando el lugar que se merece. Pero bueno, los que tienen en este momento el lugar de privilegio, el lugar de mando y el lugar de los lugares de decisión, realmente, bueno, que se ocupen del territorio. Yo por eso dije antes, no importa que sean 800, ojalá que sean 1800, pero que por favor haya gente en el territorio, porque el fallo de la Corte vino para beneficiar y favorecer y solucionar el tema de la salud de la gente de la cuenca. A veces, si eso no ocurre, si ACUMAR no trabaja en el territorio, daría la sensación de que lo que estamos beneficiando es la salud de esos, nada más que los 800 personas que están trabajando. Eso es una injusticia. Pero el fortalecimiento institucional hay que trabajarlo. Y Andrés, no solamente el fortalecimiento institucional de ACUMAR, hablemos un poco del fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Yo sé que FARN, la organización de la cual sos director ejecutivo, con otras organizaciones, ha hecho muchísimo para que se nombre un nuevo defensor del pueblo de la nación. Bueno, pero hace falta los 2/3 de ambas cámaras y todavía no hubo un acuerdo. Vos lo nombraste recién a Raúl Estradoyuela, que está con nosotros en la Asociación Vecinos de La Boca, pero también es el expresidente de la Asociación de Ambientalistas Argentinos. Y desde ese lugar, últimamente también hizo un llamado al Congreso, fue al Senado hace pocos días, y está insistiendo con eso. Ustedes lo hicieron con otro pool de organizaciones, al cual hemos adherido, creo que hace ya bastante tiempo. Todo eso también infructuoso. No logramos tener un defensor del pueblo de la nación. Caducó el mandato del defensor, al quien recuerdo a Eduardo Mondino, mi eterno reconocimiento, agradecimiento, porque fue un defensor. Cuando nosotros entramos en la Defensoría, cuando hicimos la denuncia, cuando hablaba Eduardo Mondino me sentía absolutamente identificado, un hombre que realmente permitió que nosotros tuviéramos un lugar en la Defensoría, que el Riachuelo entrara en la Defensoría, y lo defendió muy bien. Pero caducó su mandato. Después caducó el mandato de los dos adjuntos.
Hoy tenemos un funcionario administrativo de cuarta línea a cargo de la Defensoría, pero no tiene la inmunidad parlamentaria que tiene que tener un defensor para hablar con total autonomía y que no se sienta disminuido o presionado por algún otro interés espurio que haga peligrar su cargo, su trabajo. ¿Cómo está esas luchas, esa petición que ustedes hicieron, un grupo muy importante de fundaciones acá nacionales? Y también, ¿qué podemos esperar del fortalecimiento institucional de nuestro coordinador del cuerpo colegiado, que es nada más ni nada menos que el defensor del pueblo de la nación, ¿no? Sí, creo que tocas un tema que es importantísimo para lo que es la defensa de los derechos colectivos, y en este sentido la defensa del derecho al ambiente y particularmente llevar adelante el monitoreo del plan de saneamiento del Riachuelo. Es la cabeza de quienes deben llevar adelante el monitoreo, es el que coordina el cuerpo colegiado junto con las organizaciones no gubernamentales y hoy estamos en una situación que, digamos, yo diría de acefalía, más allá de que a algunos no les guste el término, es el único término conceptual que se puede utilizar. El defensor del pueblo no está nombrado. La situación del defensor del pueblo es que no es una institución, es un organismo, como decimos en derecho, que es intuitu persona, es decir, es una obligación que cae en una persona. El defensor es la defensoría, no es la institución defensoría. Entonces es muy importante la persona. Al no estar nombrado el defensor, la defensoría está conformada por digamos, un conjunto de personas que allí hay valiosísimos profesionales, sobre todo en el área de medio ambiente, que yo creo que estamos hablando de un nivel de profesionalismo muy, muy importante y de muchísimo compromiso además, y en eso hay que rescatarlo, como muchas otras áreas de la Defensoría. Nosotros tenemos mucho trato con la de medio ambiente. El Congreso no ha tratado esto, ya tenemos muchos años. Es decir, Mondino ya cesó en su mandato hace, no sé, recordame, creo que más de 5 años. Sí. Quedó más, 6 años, porque sí, quedaron los adjuntos, una situación bien, digamos, no muy regular, pero quedaron, y actualmente la Defensoría está acéfala, no tiene titular. El Congreso no está avanzando en nombrar eso. Nosotros con las organizaciones iniciamos un recorrido que hicimos varias presentaciones ante el Congreso motivando digamos, el tratamiento del tema. El Congreso nos informa, los legisladores nos informan que necesitan 2/3, que no se ponen de acuerdo. Llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tuvimos una audiencia con el Estado Nacional. En el anterior gobierno, el Estado Nacional nos dijo que no era un problema que generara ningún inconveniente. Claramente, claro, no genera inconveniente para el Estado, genera inconveniente para la población, que no tiene un defensor que defienda sus derechos colectivos. Hemos iniciado una acción judicial que está tramitando lamentablemente en un juzgado, sin posibilidad por ahora de resolver, porque nosotros lo que le estamos demandando al Congreso de la Nación es que haga lo que tiene que hacer, que es nombrar el defensor del pueblo. Y es muy importante que el Congreso de la Nación en el tiempo breve pueda nombrar este defensor y que tenga en cuenta que sea un defensor que cumpla con requisitos claramente de idoneidad, de transparencia, de recorrido institucional, de conocimiento público, que pueda ser elegido también pasando por audiencias públicas. Esto es muy importante, sobre todo en un momento crítico. En un momento que no solamente nuestros temas son importantes, sino que estamos hablando de la situación de las tarifas, digamos, la crisis económica. Es necesario este tipo de defensores de los intereses públicos y hoy por hoy existe como un consenso lamentablemente negativo a nombrarlo en el Congreso. Por el momento no vemos que vaya a variar, pero tenemos esperanzas de que pueda cambiar esa situación. Andrés, yo sé que vos en la fundación tuya, en la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, le has dado siempre mucha importancia, y vos creo que en particular al tema de la participación, ¿no es cierto? La importancia que tiene la participación ciudadana. Digamos que el cuerpo colegiado, del que tenemos el gusto y el honor de participar, forma parte otras organizaciones como el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, Greenpeace, que está un poco relegado últimamente, hace bastante tiempo, se replegó bastante, creo que disconforme con resultados propios y ajenos. Tenemos la Asociación Civil por los Derechos Humanos, y bueno, nosotros, Asociación Vecinos La Boca, coordinados por el Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo ves esto de trabajar en equipo, la participación? ¿La participación está facilitada o está más bien demagógicamente tratada la participación, sobre todo desde el punto de vista de Acumar,
¿A vos te parece? Yo he vivido que por ahí convocan a los municipios, que vos bien has citado, a los 14 municipios, organizaciones de cada uno de los municipios, los convocan, les piden carpetas, les piden antecedentes, pero después no le dan respuestas, ni siquiera le contestan ni los vuelven a llamar. Tienen que las organizaciones seguir peticionando de distintas formas en la calle y con los medios porque no le dan respuesta. A nosotros mismos la participación que hacemos desde el punto de vista del cuerpo colegiado, vos sabés bien cómo nos cuesta este acceso a la información pública, que es otro capítulo que vos manejás muchísimo, y cómo nos cuesta a veces que nos vuelva la información en tiempo y en forma, y a veces contestan para cumplir con un requisito y es una respuesta absolutamente híbrida. Entonces, entre el no acceso a la información, esta participación que te desgastan porque por un lado piden la participación, pero por otro lado no la incentivan, no la motivan, y cuando convocan, a veces convocan a organizaciones amigas que le hacen más que una crítica, un coro para aplaudir. No sé, en esto hemos aprendido mucho, Andrés, pero bueno, vos un poco en todos estos temas, a ver qué nos podés aportar como crítica y como posible solución, o cómo podemos incentivar y cómo puede ser Acumar para hacer de la participación y del trabajo en equipo algo realmente exitoso. Bueno, la participación en temas ambientales es un elemento central, es un elemento prácticamente que mueve la cuestión ambiental, porque ninguna decisión que se tome sobre temas que vinculan recursos naturales, calidad de vida, ambiente, cualquiera de los derechos que están ligados a eso, puede ser implementada si no conforman a la población que lo rodea. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar últimamente, sobre todo en conflictos ambientales, de la licencia social? Es decir, esta necesidad de conformar de alguna manera, o de contener o de incluir al entorno. Y entonces ahí tenemos la gran conflictividad socioambiental, fundamentalmente con temas mineros, que es la América Latina. Es decir, América Latina es hoy el continente que más conflictos socioambientales mineros tiene del mundo. Entonces, son cifras ya inclusive establecidas inclusive por las Naciones Unidas, por CEPAL, mucho más que en África, mucho más que en Asia, y eso tiene que ver con llevar adelante o imponer modalidades de desarrollo que son opuestas de alguna forma, o absolutamente contrarias, si se quiere, a idiosincrasia, a formas de vida, a lo que sucede en las comunidades. Por eso la participación es central. En este sentido, la ley de creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo ha previsto en su artículo 4 la necesidad de tener una comisión de participación social. Eso ya hace 8 años. Y esa comisión de participación social ha brillado por su ausencia, si no ha funcionado nunca. Las pocas veces que ha funcionado han sido para convocar a gente para que los miembros de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo les dispusieran grandes discursos, pero no ha sido para recoger la inquietud ciudadana. Por eso nosotros, desde nuestra organización, en conjunto con otras, promovimos lo que se llamó durante 2 años el monitoreo social de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde ¿qué hicimos? Recorrimos toda la cuenca para hablar con la gente, juntarla en talleres, juntarla en partidos, que nos cuenten qué les estaba pasando. A partir de lo que les estaban pasando, promovimos pedidos de informe para saber si las obras se iban a cumplir, si no se iban a cumplir, cuáles eran las proyectadas, no, para tratar de ver lo que estaba pasando en la cuenca. Eso no ha sucedido en el tiempo, es un déficit enorme que tiene. Y también quisiera decir que el nuevo plan integral de saneamiento, si uno lo ve, si uno lo repasa, tiene esta idea de ser un plan construido con la participación. Es decir, es un plan que se va a poner a consideración de la gente, y esto abre un crédito también para ver qué va a pasar con participación. Nosotros creemos que es un área sensible, es un área que hay que desarrollarla y hay que involucrar a la gente en el saneamiento. Hoy la gente de los barrios de la cuenca tiene que saber que se está llevando adelante un plan de saneamiento. Yo les decía el otro día cuando fuimos a la exposición de AISA, que AISA está haciendo lo que es el colector margen izquierdo. Está empezando a ingresar en la ciudad de Buenos Aires para hacer un gran túnel, como una especie de mini subte, que va a llevar los líquidos cloacales. Eso está ahí en la plaza, en la zona de Parque Patricios, ¿no? Y entonces nos mostraban las fotos, yo pasé el otro día para ver la cuestión y veo los carteles, ¿no es cierto? Los carteles son los carteles de publicidad del PRO, los amarillos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pues no,
Los carteles son los del deben ser los del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque la gente que pasa por el costado pregunta si le van a llevar el subte. No, señor, van a hacer un caño cloacal que va a juntar la cloaca que va al riachuelo, y eso tiene que ser difundido desde los carteles de la obra en adelante. Entonces hay que cambiar la cabeza. La idea es que tenemos que cambiar la cabeza. Así como queremos cambiar la legislación y hacerla por las necesidades del río, esta obra tiene que ser difundida en todos los lugares. Todo el mundo tiene que saber que se está llevando adelante obras para sanear el riachuelo, porque si no, seguimos diciendo, ¿qué pasa con el riachuelo? Nada. ¿Qué pasa con el riachuelo? Nada. Y esto no es así. Andrés, actores positivos y actores negativos. A ver, hagamos un poquito... Te meto en situaciones conflictivas, pero a ver, juguemos un poco. ¿Cómo juegan los actores acá? ¿Quiénes son los titulares, los suplentes? ¿Dónde tenemos puesta mayor esperanza? ¿Dónde hay que fortificar esto? Porque la verdad que ya vamos a cumplir casi una hora. Te pido esto y después que vayas cerrando, ¿no? Esto, estamos terminando ya. Hagamos un ping-pong. Yo te digo uno, me decís otro. Bueno, yo creo que actores positivos. Yo soy partidario de que hay muchos actores positivos. Un actor positivo que está en este momento, digamos, que anduvo a 100 kilómetros por hora y hoy anda a 40, 50, es la justicia. Es un actor positivo, es un actor que, digamos, sí, necesita, para mi modo de ver, custodiar más el cumplimiento de su fallo. ¿Cuándo fue la última audiencia que hicimos? En la Corte en el año 2012, diciembre del año 2012. Y no tuvimos nunca una en la Corte Suprema de Justicia no, y en ese sentido, por eso decíamos, la Corte andaba a 100, ahora ha bajado a 60 o le ha delegado a jueces de primera instancia el rol que tiene la Corte que cumplir y no renunciar. Ahí tenemos un actor positivo. El actor positivo debería ser la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, debe ser un actor positivo, absolutamente positivo. Un actor positivo tienen que ser las industrias. Las industrias tienen que sumarse en la mejora de esto. Hasta ahora han sido negativos, deben ser positivos. Yo digo, me pongo en esa situación. Creo que las organizaciones no gubernamentales son actores positivos, somos actores positivos que impulsamos el proceso pese a no tener ningún aliciente por detrás de eso. ¿Sos conscientes si se están haciendo plantas de tratamiento en las industrias? ¿O vos tenés conocimiento de empresas que se esté incentivando esa línea de trabajo? ¿O todavía están descreídos? Porque las veces que me he acercado yo con algunas empresas o con algunas cámaras, se mostraban incrédulos, decían, nosotros no vamos a hacer esa inversión en la medida que no tengamos plena confianza a la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en la medida que veamos que todavía esto no vaya firme, nosotros no vamos a hacer... Yo no podría haber traído, tengo una tabla de cuál ha sido el nivel de actividad que ha tenido la CUMAR en relación al control de las industrias. En relación al control de las industrias, desde la creación, la CUMAR hasta el año 2009-2010, cuando le impone la multa al ex secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni. 12.000 pesos, los famosos 12.000 pesos. 12.000 pesos, la actividad venía así. Cuando le imponen la multa, la actividad de control va así hasta desde el año 2010 al año 2011-2012. En el 2012 comienza a caer. Y cuando uno le pregunta, yo también le he preguntado a las organizaciones industriales de la cuenca, algunas de ellas, me han preguntado cuál ha sido el nivel de actividad de las industrias, fue prácticamente el mismo. En la medida que la autoridad las controló, las fue a buscar, las trabajó, de alguna forma las multó, ellos generaron esa situación de funcionamiento y después han ido decreciendo. ¿La multó a CUMAR o la multó Armela? A las industrias, a CUMAR, el que multa es a CUMAR. Armela lo multó al secretario de Medio Ambiente y las industrias... claro, exactamente. Al secretario. Exactamente. Entonces, uno de los temas que nosotros venimos reclamando, esto más particularmente desde FARN, es, digamos, que el Ministerio de Medio Ambiente y la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo pongan, transparenten el sistema de multas que tienen en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Por qué? Para que nosotros conozcamos cuáles son las multas que se imponen y cuáles son las multas que se cobran, porque ese es otro tema. ¿Cuántas de las multas que se imponen son las que efectivamente se cobran? Esto es una cuestión de transparencia que hay que hacerlo ver, todo el mundo tiene que saber, y claramente me parece que es una herramienta para trabajar un poco lo que es el ajuste y la reconversión industrial. El cumplimiento, ¿no? Andrés, el cumplimiento, no se cumplen las tareas. Andrés, me están haciendo seña de que ya estamos en los minutos finales, se nos pasó esta hora. Yo dije, hablar con Andrés del Riachuelo, una hora parece mucho, pero hablar con Andrés es nada, ¿no? Por eso que ojalá, Andrés, que
podamos tener alguna otra chance de poder seguir hablando de este tema, si no me echan de acá. Sí, de este sí, espacio. y lo que te planteo la próxima vez es ya mostrar cosas, es decir, traer y mostrar las industrias, Bueno, ojalá traer y sí. mostrar las obras, Bueno, es decir, empezar eso- a visualizar cosas que están pasando o que no están pasando. ¿Qué pasa, Riachuelo? Hacer acá Sí, por supuesto. una vidriera amplificada. Lo voy a traer a Eduardo nuestro amigo Eduardo, para que maneje el sistema para que lo... Perfecto. Andrés, cerrá vos esto haciendo una petición o haciendo un aplauso, haciendo una crítica o una expresión de deseo, como vos te parezca mejor. Y yo te agradezco lo que venís haciendo de los 15 años que te conozco, realmente como un abogado, un profesional de prestigio, trabajando en esto. Que bueno, está en juego tu prestigio, Andrés, está en juego el prestigio de la Corte, está en juego el prestigio de Auditoría General de la Nación, está en juego el prestigio de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hay muchas instituciones, ya al principio éramos organizaciones o vecinos que nos quejábamos de esto. Hoy nuestra voz sigue siendo una más, pero en medio de todas estas instituciones nosotros estamos replegados, pero todavía nos sentimos como un tutor de todo esto. No podemos delegarle a todas estas tremendas instituciones, porque vemos que hay muchas instituciones, pero muy pocos resultados. Pero son tus minutos, No, Andrés. simplemente decir que creo que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El Riachuelo tiene que ver con la formación de la Argentina, es decir, con la formación de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de la idiosincrasia de esta ciudad. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con un desafío, yo lo llamo un desafío generacional. Yo no vi